y trombosis venosa profunda. Bien, sin más, decir que la insuficiencia venosa es una de las patologías muy frecuentes de presentación, digamos en patología vascular, es la más frecuente, más que la vez pasada que habíamos revisado de la enfermedad arterial periférica. Y la insuficiencia venosa, de la consulta diaria te presentan de 10 pacientes, 3 vienen por problemas de varices de miembros inferiores. Hoy estamos desarrollando este tema dentro del capítulo de cardiología. Sin embargo, esta patología es llevada por cirugía cardiovascular, si tiene indicación sobre todo quirúrgica. Entonces, las venas varicosas son un problema clínico importante, por lo mismo, por la frecuencia y por la prevalencia que hemos señalado. Está subyacente a unos factores condicionantes, factores cardiovasculares, que también están presentes, como en todas personas. El factor quizás más predisponente, también hay de causas idiopáticas, traumáticas también, es la genética, ¿no? Dentro de los factores. Entonces, como complicación y como ya de problema, digamos problema médico, problema de vasos, de que nos trae, es que nos puede desarrollar como complicación una hipertensión venosa, ¿no? Una hipertensión venosa, y es ahí la importancia. Entonces, la insuficiencia venosa crónica subyacente con la consiguiente hipertensión venosa, que es lo que va a marcar la enfermedad como tal, como complicación ya, y que nos puede traer también impacto sobre la circulación misma del sistema venoso. Esta hipertensión venosa nos conduce a un amplio espectro de manifestaciones clínicas que nosotros nos podríamos diferenciar cuando estamos solamente con unas varices o insuficiencia venosa crónica y cuando estamos ya como una enfermedad con hipertensión venosa. Desde el punto de vista clínico, nosotros vamos a ver que cuando hay cambios en las venas que sean dilatadas, o sea, varices es una vena dilatada más de 3 milímetros, 3 milímetros. Cuando es menos de 3 milímetros también hay venitas muy pequeñas que se vayan dilatando, como vamos a ver. Sin embargo, cuando hay hipertensión venosa ya se van marcando cambios tróficos a nivel de piel, a nivel del tejido circundante que está alrededor de las venas. Entonces, esa es la diferencia clínica, digamos, ¿no? Hallazgos cutáneos. Cuando nosotros encontramos ya hallazgos cutáneos, estamos frente a un paciente que ya tiene varices, pero con complicación. ¿Cuál es la complicación? Como toda enfermedad que está en el vaso, su complicación es tener presiones muy altas. Entonces, hay una hipertensión venosa. Y eso clínicamente vamos a ver con algunas manifestaciones. Entonces, ¿cuál es la definición? Es una afectación en la cual las venas son incapaces de enviar sangre. Sabemos que las venas retornan el flujo sanguíneo hacia el corazón, entonces, desde las extremidades al corazón. Esa es la definición como tal y puede ocurrir por insuficiencia de las mismas venas. Entonces tenemos 3 componentes en el sistema venoso de los miembros inferiores, un sistema venoso profundo, superficial y las perforantes. En cualquiera de este sistema, en cualquiera de estos componentes del sistema, puede ser en el profundo, en el perforante o en el superficial, puede haber este problema, se puede presentar. Entonces, esa es la afectación. Y las venas dilatadas se denominan varices y representan la forma más evidente de la insuficiencia venosa crónica. ¿Ok? Insuficiencia venosa crónica, clínicamente son varices. La definición es igual es una afectación, son incapaces de llevar estas venas, de asegurar el retorno de las sangres. Entonces, ya sea porque se han dilatado, hay reflujo, principalmente las válvulas, porque las venas también tienen válvulas. Estas válvulas se hacen insuficientes, no coactan bien, y entonces va a haber un reflujo de la sangre. Y entonces hasta ahí tenemos venas dilatadas, varices, representan la forma más evidente de la insuficiencia venosa crónica. Esta se denomina venas dilatadas y tortuosas que miden más de 3 milímetros. Entonces, esa es la condicionante para que estas venas dilatadas reciban el nombre de varices. Entonces, la insuficiencia venosa crónica es la enfermedad vascular más frecuente, ¿no? Más que la enfermedad arterial, ¿no? Periférica, del 20 al 30% en la población adulta mayor de 50 años. ¿Y cuál es la anatomía? Entonces, el sistema venoso nos ofrece tres sistemas, ¿no? Que se conectan entre sí. Un sistema profundo que se encarga más del 90%
¿no?, de drenaje, más del 90% de drenaje del retorno al corazón. Y solo un 10% están en las superficiales. Indudablemente, las venas superficiales están en el tejido subdérmico, por debajo, esas son las superficiales, y las profundas son aquellas que se encuentran pegadas a los huesos, a los músculos. Entonces, pero el retorno bien importante las tienen las profundas, y las perforantes son como puentes, las conectan superficiales, entre las superficiales y profundas. Entre ellas tenemos válvulas. Entonces podemos tener un sistema profundo, las venas, y un sistema superficial, las que se ven afectadas. Podrían estar afectadas el sistema profundo, el sistema superficial o el sistema de perforantes. Entonces tenemos algunos grupos ahí. ¿Y cuál es la fisiopatología? El sistema venoso profundo. El retorno venoso es, como decíamos, de la parte proximal, de la parte distal hacia el corazón, hacia la parte proximal, es el reflujo centrípeto, que impide que el retroceso de la sangre del sistema profundo hacia el superficial. Entonces, el sistema normal, ¿no?, va del sistema superficial, va hacia el sistema profundo a través de válvulas o a través de estos sistemas perforantes. Y hay válvulas entre ellas que va a impedir el reflujo y también que el flujo de sangre sea en forma contraria. Sin embargo, si se produce una insuficiencia, indudablemente nosotros vamos a tener reflujo o el flujo mismo va a retornar, pero en sentido contrario. Entonces, es así como se genera. Entonces, ¿qué hace esto? El retorno venoso es centrípeto gracias a las válvulas, que la sangre, digamos, sube, ¿no?, de los pies hacia el corazón. Entonces, por las válvulas que impiden el retroceso, que impiden el reflujo de sangre del sistema profundo hacia el superficial. Cuando el sistema valvular falla, aparece reflujo del sistema venoso profundo al sistema venoso periférico, existiendo dificultad para el retorno de la sangre del corazón, y eso se llama una insuficiencia venosa. Entonces, las varices, habíamos dicho, bueno, aquí tenemos un sistema normal. Las varices hemos dicho que son venas dilatadas, más de 3 milímetros, y que se generan sobre todo cuando hay una insuficiencia de las válvulas. Entonces, las válvulas, y va a haber, indudablemente, va a haber una colección de sangre aquí. Incluso puede haber trombos, lo que condiciona una trombosis venosa. Entonces, esto, indudablemente, cuando hay un reflujo, la sobrecarga de sangre, la sobrecarga, en este caso, va a condicionar, y también va por el otro lado, va a haber una presión y va a condicionar una hipertensión venosa en ese sentido. Entonces, la insuficiencia venosa es la incapacidad de una vena para conducir el flujo de sangre en sentido cardiópito, adaptado a las necesidades del drenaje de los tejidos, termorregulación y reserva hemodinámica con independencia de actividad y posición. Entonces, eso es indudablemente, se asegura el retorno venoso a través de este sistema profundo, siempre que esté apropiadamente con las válvulas. Esto es independientemente que el paciente esté de pie, sentado, echado, o que esté en un clima cálido, ¿no?, de mucha calor, de vasodilatación, donde pueda generar, la anatomía está asegurada con las válvulas. Sin embargo, cuando hay otras condicionantes, vamos a ver que se presenta estas patologías. Y se manifiesta, la manifestación es la hipertensión venosa con reflujo o sin reflujo, que puede ser aguda o crónica. Entonces, el problema es cuando ya nosotros tenemos hipertensión venosa. Y digamos, problema cosmético es solamente cuando tenemos una insuficiencia venosa crónica. Entonces, la insuficiencia venosa son la dilatación de las venas, pero cuando esta dilatación de las venas y la sobrecarga de volumen a nivel de las venas condiciona una hipertensión venosa, ya estamos con problemas que tienen que ser corregidas para no tener problemas de trombosis aguda o trombosis crónica. Entonces, las varices, la insuficiencia venosa y la palabra varices, ahí estamos. ¿Y cómo se clasifica? Hay una clasificación nosotros para poder ver esto. Hay una mnemotecnia, digamos, que es la CIAP, que es una clasificación de ver las venas, cómo están anatómicamente, de la etiología, trombosis y la patología. Entonces, la clasificación CIAP tiene 6 etapas. La primera etapa, como se va manifestando de inicio, de comienzo de esta insuficiencia venosa, son las arañitas. Son venas
pequeñas, que es dilataciones, que no pasan los 3 milímetros. Entonces puede haber, sí, puede haber un poco de menos de 3. Entonces esa es la presentación de arañitas o también conocidas como telangiectasias, determina ya la primera etapa de la enfermedad, conocidas como venas menores de 3 milímetros de diámetro. Entonces es la etapa 1 en la clasificación de SIAP. La etapa 2 son venas varicosas llamadas varices, que pueden aparecer en cualquier parte de las piernas o muslos, venas mayores de 3 milímetros de diámetro. ¿Ok? Entonces ya aparece en la etapa 2, ya aparecen las varices, porque pasaron este tamaño, ¿no? De 3 milímetros de dilatación. En la etapa 3 ya hay edema, que comienza a ser evidente, ¿no? Que comienza a ser muy evidente, sobre todo en la tarde, en la noche, una vez transcurrida la jornada laboral. Sí se localiza en los tobillos, en las pantorrillas, en el dorso de los pies. Entonces es un edema, ¿no? Y que se manifiesta a veces un poco más en climas calurosos o húmedos. Y la etapa 4 es el cambio de coloración. Entonces habíamos dicho que cambio de coloración ya son cambios a nivel de la circulación de los sistemas que están alrededor de las venas. Y eso ya está determinando que el paciente ya está teniendo un grado de hipertensión venosa. ¿Sí? Entonces en la etapa 4 hay cambios de coloración. La piel se torna un poco de café cobrizo. Se presenta en pacientes más de 10 años de evolución que estaban con las varices, sobre todo en los tobillos, y se denomina lipodermatoesclerosis, este cambio de hipertensión. La etapa 5 sigue progresando la enfermedad, ya no solamente cambia la coloración, sino hay úlceras, y en la etapa 6 ya pueden haber incluso estas úlceras, pueden estar abiertas, pueden estar sangrando, pueden estar activas, es una etapa más complicada. Eso es en la parte de la clasificación de la SIAP. ¿Y cuál es la clínica? El paciente siempre va a tener, refiere calambres, paciente que de repente solo tiene calambres, adormecimientos, dolor y edema. Entonces este paciente tiene calambres, adormecimientos, dolor y edema. Entonces un paciente que viene a la consulta refiriendo pesadez, cansancio de piernas, ¿no? Lo refiere así, que se cansa, sobre todo cuando está de pie, ¿no? Cuando hay un clima caluroso, y puede tener hiperestesias, estos calambres en pantorrilla. Muchas veces si hay cambios tróficos en la piel, también va a tener prurito y dolor. Entonces, esa es la manifestación, ¿no? Calambres, adormecimiento, lo que viene el paciente. Y sobre todo esto se da quizás ya al final, los edemas sobre todo al final de la jornada laboral, en la noche, en la tarde, ¿no? Después del trabajo, se nota el aumento de volumen en las piernas. Como todo, hay factores de riesgo, ¿no? Los antecedentes familiares, bastante marcado, la genética, pacientes más de 30 años, es más frecuente en sexo femenino, trabajos que condicionan posición, estar de pie o estar sentado, ¿no? Más sedentarismo, obesidad, embarazo, ¿no? Por los estrógenos que tienden a tener alguna repercusión sobre estos vasos, el embarazo, y algunas condicionantes vasculares, como puede ser que el paciente haya tenido trombosis venosa profunda, flebitis y los genéticos. Son los factores de riesgo. Entonces, las varices son venas dilatadas tortuosas que reciben varios nombres según sus características. Telangiectasias son vénulas muy pequeñas que están debajo de la dermis, son intradérmicas o subepidérmicas dilatadas en menos de 1 milímetro, reemplazando el calibre que pueden confluir, también conocidas como arañas vasculares o capilares. Así empieza el paciente con estas arañitas que todavía no tienen de repente manifestaciones como los calambres, los edemas, el adormecimiento. Y los reticulares son venas subdérmicas localizadas en la dermis reticular, tortuosas de color azulado con calibre. Y las venas varicosas o tronculares son venas subcutáneas dilatadas, ¿no? Que están del subcutáneo más de 3 milímetros o más tortuosas. Entonces nosotros podemos ver en nuestros pacientes estos cambios en las etapas 1, por ejemplo, la etapa 1, las arañitas, la etapa 2 de las reticulares, o la etapa 3 que ya estamos viendo, las venas dilatadas, tortuosas, que estas sí ya se llaman varices o varices, y esto ya es con cambios tróficos incluso de la piel. Entonces podemos tener como causas, si nosotros queremos ya ver la etiología,
las causas primarias, que pueden ser de las válvulas, que son insuficientes, o puede ser que el paciente tenga, no tenga válvulas, agenesia, malformaciones valvulares, las fístulas arteriovenosas que nosotros a veces vemos en los pacientes, que se ha condicionado, ¿no? No es porque en esto más bien son que nació así. Entonces, secundarias, sobrecarga, hipertensión a nivel de las venas en el embarazo, por la misma comprensión que hacen, ¿no? A nivel de venas puede ser esto, sedentarismo, ortotanismo, tromboflebitis, traumáticas, tumores, fístulas adquiridas, infecciones, ¿ya? Como causas de insuficiencia venosa. Bueno, el examen físico, la historia clínica, es siempre viendo, la inspección nosotros vamos a ver cómo están, porque son venas visibles, en la palpación las podemos palpar y podemos palpar, incluso las venas pueden estar induradas, un poquito duras, porque están teniendo complicaciones como flebitis. Entonces, pruebas funcionales, aquí la prueba de PERTES, hay muchas pruebas, y el gol estándar, el ecodoppler, incluso ya se está teniendo la angioresonancia también. Entonces, en la IPTC, la coloración que hemos visto, las arañitas, la presencia de varices, las induraciones, los edemas, en lo que nosotros miramos, podemos mirar estos cambios a nivel de los miembros inferiores de los pacientes. En la palpación vamos a palpar trayectos endurecidos de las venas, donde hay flebitis, dilatación de venas, la consistencia del edema, si es inicialmente blando, es maleable, deja una fovea, reversible, evoluciona con varicosidades, induraciones, pigmentación, colocación. Es un edema, sí, pero que acompaña a cambios de la coloración diferente al tipo de edema que podemos encontrar en una falla cardíaca. Las pruebas funcionales tenemos para evaluar si es que está afectándose, son pruebas que nos van a ayudar a dirigir un poco la clínica y el tratamiento en sí. El sistema venoso profundo, o el sistema de PERTES, más que PERTES también no, más que profundo, es del sistema de las perforantes. Entonces, si usted tiene un PERTES positivo, entonces evalúa, y si están las perforantes, sus válvulas, qué sé yo, el nivel de daño está a ese nivel del sistema, se ofrece un tratamiento, ¿no? Se esclerosa con láser. Pero hay un tratamiento. El sistema venoso superficial, con la maniobra de Trendelenburg o maniobra de Swart, el sistema venoso de los perforantes, aquí entra más PERTES que Trendelenburg también, pero más validado es PERTES, ¿no? P de PERTES, de perforantes. El índice tobillo, otra vez que nosotros veamos en la enfermedad arterial periférica, también se valora, sobre todo para el manejo que nosotros vamos a tener, porque el manejo va desde el punto de vista, como los factores de riesgo cardiovasculares, de repente desde hacer ejercicios, colocar las piernas, y también estamos con los tratamientos ya que sí va a cirugía cardiovascular porque va a ser operado, porque las venas van a tener un tratamiento con láser o con escleroterapia, pero ya es un tratamiento definitivo. Sin embargo, este índice tobillo nos dice, sacamos este índice que no es más que medir la presión sistólica a nivel del miembro superior con inferior y hacer una división. Y si ese cociente te sale menos de 0.9, o sea, es importante realizarlo, ya que el tratamiento en las medias, sobre todo las medias que nosotros recomendamos, porque la media solamente detiene el progreso, más no es el tratamiento en definitivo, ¿no? Los vendajes como si estaría contraindicado si tu índice te sale menos de 0.9. Entonces, más este índice tobillo es para el manejo con las medias o con las medias comprensivas. El ecodoppler es gol estándar para el diagnóstico, sobre todo buscando esa insuficiencia de las venas, ya sea del sistema venoso superficial o profundo. Entonces, sí, es buscando eso, y si tiene indicación de cirugía o algún tratamiento más invasivo. Esas solo son medidas que detienen o mejoran, pero no en sí no es el tratamiento definitivo, ¿no? Medidas como los ejercicios, de pie, cómo debe caminar el paciente, si es de tobillo, de talones, los movimientos lateralizados de las piernas. Indudablemente también tenemos las medias, que también tienen una comprensión, que sobre todo las medias están para el sistema perforante, ¿no?
Las ligeras, sobre todo cuando tiene la clínica de telangiectasias. ¿Cuánto de comprensión? Que le va a preguntar, de 8 a 17, el normal de 22 a 29, cuando hay una sintomática, prevención de aparición de recurrencia de úlceras varicosas, y una de 30, mayor comprensión, sobre todo cuando ya hay un síndrome postflevítico o una insuficiencia venosa crónica. Los fármacos sí, también mejoran un poco, son útiles en el tratamiento de síntomas funcionales, sobre todo los fármacos van a frenar un poco esa hipertensión venosa. O sea, es digamos, el objetivo de usar los flebotoques. Efecto protector del endotelio, aumentan el tono de la pared venosa y capilar, ¿no? Disminuyendo la capilaridad. Y tenemos ahí desde la hidrosmina, diosmina, ¿no? Que son protectores de los capilares, son bioflavonoides. También tenemos algunos, la espiridina, y otros fármacos que podemos encontrar. ¿Y cuáles son entonces nosotros después de hacer estas medidas, digamos solamente de detener la enfermedad, pero la medida que la vamos a tener cuando nosotros derivamos al cirujano cardiovascular? Son pacientes con sintomatología permanente que no responden a las medidas que se ha establecido o citado, ya sean los ejercicios, las medias o los fármacos. Entonces, en esa situación nosotros, porque va a seguir progresando la hipertensión, ya se va a manifestar incluso con cambios tróficos, pacientes que van presentando complicaciones de la insuficiencia venosa crónica, como tromboflebitis superficial profunda, varicorragias, úlceras venosas con evolución desfavorable. Ya son indicación de cirugía. Pacientes que cumplen criterios de intervención quirúrgica, varices con sintomatología de insuficiencia venosa crónica con afectación de las venas afenas y o venas perforantes. Entonces, el cirujano vendrá ahí si va a poner solamente un tratamiento menos invasivo, quizás, ¿no?, escleroterapia, láser, o va a plantearle las cirugías, que las venas son arrancadas por una cirugía mínima, ¿no?, invasiva. Sobre todo las afenas o aquellas que son fáciles. Las profundas, ahí no se tocan las profundas. Las varices son poco sintomáticas, pero muy evidentes, con potencial riesgo de complicaciones como varicoflebitis o varicorragia. En esa situación, nosotros se envía al paciente a cirugía cardiovascular y cuando esta enfermedad también recidiva. No sé si hubiera algunas preguntas para pasar a trombosis venosa. Sí. ¿El tratamiento médico o el tratamiento quirúrgico? En el tratamiento médico nosotros no tenemos ninguna contraindicación de usar, por lo mismo también que estos flebotópicos no han demostrado detener de repente la hipertensión venosa, que es el final que nos va a dar todo el problema, de no solamente de formar los trombos por la colectasia, la estasia sanguínea que se va a ver, sino que también no hay alguna contraindicación. ¿Qué otras contraindicaciones nosotros podemos decir que no tome algún flebotópico, no? La contraindicación sería de repente como cualquier otro medicamento, ver si el paciente está gestando. Y en sí, cuando nosotros ya tengamos las complicaciones, que es la trombosis, que es la complicación que vamos a ver la siguiente ahorita, sí hay algunas contraindicaciones porque tenemos que usar como cualquier otro trombo, vamos a tener que usar anticoagulación, que ahí nos frena un poco. En las medias sí hay que ser un poquito más cautos, por eso que hay que sacar este índice, y las medias están indicadas de acuerdo a una presión. O sea, si bien es cierto, el manejo parece muy, digamos, bastante fácil, siempre hay que referirlo al especialista y hay que buscar algunas otras que nosotros podríamos estar viendo, que es varices, y de repente hacer el diagnóstico diferencial de que realmente no son varices o que tenemos una fístula arteriovenosa de por medio y que tiene que ser quirúrgicamente, o sea, por cirugía corregido. Entonces, en esas condicionantes, nosotros podríamos estar teniendo algunas consideraciones para el tratamiento médico.
porque lo único que estaríamos es viendo o alargando un poco más y el paciente puede estar complicándose hasta desarrollar un trombo. Eso principalmente. Pero las profundas, por ejemplo, así encontremos nosotros a nivel de las profundas algún grado de avance de hipertensión pulmonar, no se operan. Entonces, eso es lo que nosotros, que generalmente son más raros esos casos. Las varices son más, se dan a nivel del sistema superficial, por lo mismo que son estéticas. La mayoría de personas no acude por los síntomas, ¿no? Que a veces no le dan importancia a los calambres, al adormecimiento, a los edemas, no, pero sí le dan mucha importancia y como es más de sexo femenino a la estética, más acuden por las varices que es estético. Ellos no saben más, solamente saben que hay o que se les ven las venas, ¿no? Mal. No saben de la circulación cómo va y entonces en esas etapas todavía, entonces se va y si el cirujano le plantea que son los tratamientos definitivos de una escleroterapia o con láser a nivel generalmente pasa esto con las perforantes, ¿no? En sus válvulas. Entonces va muy bien a estos pacientes. O solamente ya quirúrgico de arrancar las venas. Bien, si no hubiera otra pregunta, vamos con la otra. Ya, muy bien. No, gracias a ustedes. Vamos con trombosis venosa profunda, que es una complicación ya de la insuficiencia venosa. Okay. Bien, trombosis venosa profunda, conocida así con esas siglas. ¿Qué es? Primero, para ver de trombosis venosa, tenemos que agarrar el término de trombosis, que nosotros vamos a siempre citar trombosis donde haya trombosis. Podemos tener trombosis de las coronarias, que es la patología del infarto, trombosis arterial, como la vez pasada habíamos visto, trombosis a nivel de cerebro, trombosis en carótidas, entonces trombosis como tal. En este momento, trombosis de las venas. Entonces, ¿qué es trombosis? Trombosis es un conjunto de hematíes, no es algo agudo, plaquetas, fibrina y respuesta inflamatoria. Esos tres componentes deben estar presentes en una trombosis. O sea, un trombo que contiene glóbulos rojos, contiene plaquetas, contiene fibrina y contiene toda una respuesta inflamatoria. Edemas. Y es ahí donde nuestros va a dar. ¿Y por qué se ha dado trombosis venosa profunda? Habíamos dicho que sí, pues había una insuficiencia venosa crónica o una insuficiencia aguda y que ha condicionado una hipertensión venosa y por lo tanto la sangre está en reflujo, está en extasia, ya no circula y se condiciona y forma estos trombos, ya sea por colección misma y esta colección indudablemente va a haber un daño a nivel de endotelio para que se dé estos componentes y forme una trombosis y ocluya el flujo sanguíneo a través de esa luz de este vaso, en este caso de la vena. Entonces, un trombo lisado, nosotros hicimos trombosis fácil, lisa el trombo, no lisa. Entonces cuando hablamos de lisis, nosotros estamos viendo más que nosotros vamos a usar fibrinolíticos para destruir este componente de fibrina. Entonces, trombolizado va a recanalizar o reendotelizar en 10 días. Entonces, va a haber porque se ha dado, porque también hay una destrucción de las válvulas en el síndrome postrombótico o en la insuficiencia venosa crónica. La trombosis puede ser profunda o superficial. ¿Ya? Eso es como trombosis. Cuando hay una enfermedad tromboembólica venosa, ¿qué comprende? La trombosis venosa profunda o la trombosis con la enfermedad, la trombosis en los pulmones. Entonces, ¿qué comprende? Trombo en la vena, más trombo en las venas pulmonares, que es el TEP. Entonces, una tromboembolia pulmonar más una trombosis a nivel de los miembros inferiores, a nivel de las venas, esos dos componentes, si tiene tu paciente, tiene el diagnóstico de una enfermedad tromboembólica venosa. Entonces, hasta ahí estamos
fácil, tranquilos, la insuficiencia venosa desarrolló todo esto, me llevó ya a una complicación que es una trombosis venosa, pero más si yo tengo una trombosis venosa, estoy obligado en un paciente de repente ver si también hay trombos a nivel de pulmón, ¿no? Si tiene un tema. Generalmente no se presenta así. Generalmente el paciente viene a nosotros en una urgencia, en una sala de urgencias, el paciente viene por disnea, por taquipnea y taquicardia. De un momento al otro, sí, estaba haciendo un largo viaje, tenía varices, un largo viaje, más de 12 horas, o paciente que de repente entró en sala con una cirugía de cadera, tiene varices, está bastante en estasia, está postrado y te hace en este caso si está hospitalizado, su saturación baja. De un momento al otro el paciente está desaturando. Estaba con 99 y ahora está con 50. La sospecha es bastante alta que este paciente ha hecho una embolia pulmonar, un trombo a nivel de los pulmones. Y entonces, después recién nosotros a veces nos echamos a buscar si hay también varices y si estás aparte que las varices tiene también trombo. Y si tiene estas dos condicionantes, tiene una enfermedad tromboembólica. Entonces, la clasificación del sistema venoso profundo, vamos en proximal a distal. Si es proximal, generalmente cuando los pacientes tienen... Sí. Oh, ya. Ahora sí. Sí, lo he puesto creo en presentación. Cuando se pone en presentación no avanza. Ya, entonces tenemos un sistema de clasificación del sistema venoso profundo. Tenemos eh, solamente por la anatomía, cuando encontramos trombos a nivel de las venas proximales, digamos, las proximales que están muy pegadas a la femoral, nos va a ocasionar una embolia pulmonar. Sin embargo, las distales nos ocasiona un síndrome post-trombótico. Okay. Vamos a ver. La epidemiología de la trombosis es un poquito más de 48 a 50, más es en varones que en mujeres. En realidad es 50-50 ahora, ¿no? Y para hablar de trombosis, trombosis, nosotros también tenemos que ver qué condicionantes ha hecho que se forme esta trombosis, que se dé la trombosis, de que haya estas plaquetas, todo. Hay tres condicionantes que también van a ser preguntadas siempre en cualquier patología que usted encuentre trombo. La triada de Virchow. La triada de Virchow consiste en una éstasis, daño del endotelio e hipercoagulabilidad. En éstasis se refiere al enlentecimiento del flujo dentro del vaso. Entonces teníamos varices, las venas están dilatadas, está colectando sangre. Entonces este paciente, por ejemplo, tiene estas varices, hace viajes largos, más condicionantes para que la sangre esté en estasia. Entonces, esas condicionantes llevan a la formación de un trombo rojo por un mecanismo similar a la coagulación. Luego, otra condicionante de la tríada de Virchow es el daño del endotelio. El endotelio es la capa que está, ¿no?, cubriendo a todos los vasos, sean los capilares, las venas, las arterias, ¿no?, de un vaso, lo que expone a la membrana. Entonces, ese daño de endotelio puede ser una fisura, una ruptura, ¿no?, y va a haber luego expresión de trombosis. Y sobre eso, cuando hay una ruptura, hay algún daño en el endotelio, va a haber indudablemente la liberación, la adhesión posterior de plaquetas, sustancias vasoactivas, ¿no?, y llevan a la formación de un trombo blanco por aposición. Entonces, cuando hay trombo rojo es acumulación de glóbulos rojos, y cuando nosotros decimos trombo blanco es más por adherencia de plaquetas. Y va a haber factores que va a haber aumento de la coagulación, conocido como hipercoagulabilidad. Existen trastornos de la coagulación que llevan a estados de hipercoagulabilidad del paciente y se forman microtrombos. Los estados de hipercoagulabilidad, que es lo que hace el uso de hormonas, la expresión de las hormonas también a nivel de estrógenos, son hipercoagulables pacientes diabéticos, pacientes con tumores o pacientes ya con algunas alteraciones de la coagulación propias. Esos estados de hipercoagulabilidad
hacen que este paciente, o sea, no, si tiene que tener algunas disposiciones, también esté haciendo trombos. Entonces, en esta triada, para que se forme el trombo, tiene que haber estasia por el lentecimiento del flujo sanguíneo, daño en endotelio. Cuando se daña el endotelio, tienes toda la respuesta inflamatoria, toda la respuesta de los trastornos de la coagulación, las plaquetas, ¿no? La fibrina, todo esto, y la hipercoagulabilidad, ya factores predisponentes propios del paciente o algunas condicionantes de enfermedades como cáncer. Entonces nosotros tenemos factores de riesgo. Los factores de riesgo que pueden estar asociados a trombosis venosa profunda, como los generales, son bastantes factores de riesgo. Fármacos, accidentes en cirugía, situaciones médicas, alteraciones congénitas. Dentro de los generales tenemos la edad mayor de 40 años, la inmovilización prolongada, la trombosis venosa periférica, la insuficiencia venosa crónica, el embarazo, traumatismos, obesidad, viajes prolongados. Dentro de fármacos, anticonceptivos orales, terapia hormonal, tamoxifeno, que se usa como terapias de retrovirales, quimioterapia y asociada a cirugías ortopédicas, cirugías de mayor, ¿no? Sobre todo las abdominales, las neuroquirúrgicas, las que tienen mayores tiempos de que esté el paciente en sala, ¿no? Entonces son tiempos de sala prolongados, portadores de vía venosa central, situaciones médicas, neoplasias, infarto, insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes con historia de stroke, ¿no? Síndromes nefróticos, EPOC, hemoglobinuria, quemaduras y alteraciones genéticas, mutaciones del factor 5, deficiencias de la proteína C, en sí ya son propias del paciente a nivel de, sobre todo de sanguíneo, a nivel hematológico. Y los factores de riesgo, lo mismo, estasis sanguínea, daño endotelial e hipercoagulabilidad. En cuanto a la clínica, para una trombosis, si usted sospeche de trombosis cuando el paciente, aparte de eso que ya tenía, si usted me dijo tiene calambres, tiene adormecimiento en la insuficiencia venosa, que tiene edemas y tiene dolor. Sí, pero este dolor va a ser más agudo, más intenso. Y el paciente. Y lo que nos ayuda aquí es la maniobra, por ejemplo, si nosotros hacemos una presión en la parte gemelar de los pacientes, la presionamos, le duele. O si el paciente hace una dorsiflexión del pie también, va a tener dolor. Y la característica es que nosotros vemos estos cambios. El edema es unilateral. Los cambios son de una sola pierna. Si son de dos, aleje la posibilidad de que sea un trombo. Eso es un diagnóstico, ya no de una insuficiencia venosa que se te puede pasar total, es crónico. De la trombosis sí es una que nosotros tenemos que acudir porque no hay circulación venosa, se ha ocluido. Entonces son emergencias que nosotros tenemos que resolverla en tiempos más rápidos de lo esperado. Dolor espontáneo a la palpación sobre la extremidad afectada, sobre todo en la parte dorsal de los gemelos. Hay edemas, que había también en la insuficiencia, pero de repente el edema se ha agudizado, más o menos intenso en función a la localización de la obstrucción. Cambios de coloración de la forma, va a haber eritema, cianosis, que es diferente en la trombosis venosa que a la enfermedad arterial periférica. La enfermedad arterial periférica no te trae mucho edema, pero te trae coloración pálida, pálida. En cambio aquí la coloración, miren, es rojiza, cianótica. Aumento de la temperatura local, aumento de la red venosa, parestesias en miembros, sensación de empastazamiento, todo esto es de la venosa, pero lo que sí va a hacer el cambio, que sea para que tú sospeches ya no solamente de una insuficiencia venosa, sino que ya hay una complicación de trombo, es que el paciente tiene ese dolor un poco más, incluso le imposibilita la marcha. La palpación del cordón venoso, el signo de Singh, dolor al extender la rodilla, de Homan, que les decía la dorsiflexión, signo de Ohlom. Hay varios signos propios con conocimiento, con nombre, incluso de los que les han ido realizando y se han acuñado los nombres propios. Bueno, a ver qué más tenemos aquí. El diagnóstico diferencial de una trombosis venosa, tenemos que nosotros tenerlo en cuenta. Este dolor no siempre puede ser trombo, ¿no? Trombo total, el gol estándar es la ecografía o la angioresonancia que vamos a encontrar en el trombo. Puede haber tromboflebitis. Puede tratarse de una insuficiencia venosa crónica, una obstrucción venosa, celulitis,
quistes de Baker, linfedemas, hematomas, síndrome postflebítico. Hay varias patologías que podrían sobreponerse a la trombosis venosa. Entonces tenemos celulitis, de repente es más rojita, ¿no? El paciente está con signos. Tenemos linfedemas, miren aquí, solamente es un edema, pero no hay cambios de coloración. Acá es la circulación de los linfáticos, o puede ser quistes de Baker, que vamos haciendo el diagnóstico diferencial. No estamos frente a un trombo, pero estamos frente a otras patologías, una isquemia arterial aguda, lo que les decía, una enfermedad arterial periférica, arteria, o podemos tener tromboflebitis superficial. El paciente duele, pero hay una inflamación dentro de estas venas. No solamente ya hay varices, hay coagulitos también, pero hay una más flebitis y una insuficiencia venosa crónica. Podemos tener los edemas también de la insuficiencia cardíaca congestiva, que de repente ya si es bilateral, te deja fovea, o los linfedemas, los hematomas, pacientes que nosotros asociamos, hacen hematomas por trastornos, rotura fibrilar, entre otros, en el diagnóstico diferencial. El diagnóstico para sospecha de trombosis, ¿no? Estamos hablando de venas, porque para embolia pulmonar hay otros, pero igual hay una escala de Wells. Hay un dímero D que nosotros tenemos que solicitar una ecografía, una flebografía, una angioresonancia de las venas. La escala de Wells nos aproxima qué tanto este paciente puede estar haciendo su trombosis y están los aplicativos. Lo que nosotros tenemos que tener es que si nosotros tenemos un puntaje más de 3, hay una probabilidad alta de que nos esté haciendo trombosis. Entonces nosotros vamos valorando aquí, son los aplicativos que ustedes pueden encontrar ahora mismo en sus apps. Pues si tiene cáncer, si tiene parálisis, dolor, tumefacción. Pero si te sale más de 3, estemos sospechando de trombosis venosa profunda. El diagnóstico, el dímero D no es nada, menos no nos ayuda bastante, pero nos ayuda, es un valor predictivo negativo. Si sale negativo, seguimos sospechando porque en varias patologías se eleva. Es un producto de la degradación de la fibrina, que era el componente que está presente en la trombosis. Entonces, por eso el dímero D es eso, ¿no? Y se detecta en la sangre en la fase aguda de la trombosis venosa y si se trata de una prueba sensible 96 y específica baja como un 80% con un valor predictivo negativo en 98%. Entonces, el problema es que también está presente en otras patologías como neoplasias, insuficiencia cardíaca misma, infarto agudo, todos. Entonces, se solicita en casos de alta probabilidad. Pero el gold estándar para sospecha nosotros de trombosis es ahora la resonancia, ¿no? La resonancia, encontramos el trombo y como cualquier otro trombo, el tratamiento son anticoagulantes. Sí, anticoagulantes y si no, vamos a dar, si es una trombosis venosa de reciente inicio, por 6 meses por lo menos, con los anticoagulantes que nosotros conocemos, los NACOS, los nuevos anticoagulantes van bien, apisaban, rivaroxaban, que van, depende, pero si tiene otros factores condicionantes, paciente de enfermedad renal crónica, que está en estadio 4 o 5, estarían contraindicados los nuevos anticoagulantes. Y tenemos la posibilidad de los anticoagulantes orales, los tradicionales como warfarina. Y en caso de que sean pacientes recidivantes, ya se va dando de por vida los anticoagulantes y los trombos, ¿no? Otra vez forma, no solamente en una. Si el paciente encontramos con trombosis profunda y tiene neoplasias como causantes de estos trombos, por lo menos 1 año de tratamiento. Y entonces para anticoagulantes siempre nosotros nos vamos a tener en cuenta riesgo-beneficio. ¿Qué tanto el paciente de repente si ha tenido sangrado? Ya no puedo dar anticoagulantes, pero tiene trombo. ¿Y ahora cómo? Entonces ya entraba a cirugía o percutáneo, le pondrán una malla protectora para que los trombos no progresen hacia, sobre todo, a las partes que nosotros vamos a comprometer la vida, que cuando este trombo está en las pulmonares. Entonces, si está a nivel de pulmón, el TEP, ¿no? El TEP no está como ponencia hoy día, pero el TEP sí es una emergencia cuando es severo, compromete la vida del paciente. Entonces, si el trombo viene de los miembros inferiores, hay que proteger
por lo menos con malla, si no tiene, si el paciente no puede recibir anticoagulación. No sé si habría preguntas. Ya, muy bien. Entonces, solamente en la trombosis, recordar que es un trombo, recordar esta tríada de Virchow y recordar sobre todo las maniobras que a veces preguntan, y que también cuando es una enfermedad tenemos que, es igual, si paciente solo te viene por una trombosis de las venas, estamos obligados también en sospechar que puede tener trombosis en las pulmonares. Como les digo, generalmente el TEP es al revés, ¿no? La embolia pulmonar es lo que le trae a emergencia al paciente. De repente no se da cuenta ni que tenía varices, ni que tenía cáncer, nada, y vamos encontrando a veces estas complicaciones. Muy bien, gracias. Solo quedamos ahí. Muchas gracias a ustedes, chicos. Gracias. Hasta luego.